pero cualquier cosa me dicen sí. Sí, ahí por lo menos yo me estoy viendo. Bueno, un poco esto, ¿no? ¿Por qué aprender a redactar en un mundo que no quiere leer? Y acá sé que es un poco polémico esto que estoy diciendo por ahí, pero sabemos que, o por lo menos está esta idea dentro del sentido común, que la gente cada vez lee menos. Y acá vengo un poco a desmitificar esto, porque no lo creo así. Y todavía sostengo que nada, mi oficio y profesión de copy es importante, relevante e interesante sobre todo. Les voy acá van a ver a mi dupla pedagógica que es Caro Smith. Voy a hacer una breve introducción más allá de la que ya hizo Bernardo. Nosotras damos 2 materias dentro de lo que es redacción, damos guión y redacción. Con esa es, como les dije, mi dupla pedagógica acá en la Miami. También es mi dupla pedagógica en la UBA, en comunicación, que ambas damos campañas publicitarias, porque somos 2 manijas de la publicidad, evidentemente, y también trabajamos juntas en Disney, ella como manager del equipo Creatives, y yo como copy y como líder del Consejo de Diversidad, Inclusión y Género. Así que es básicamente mi dupla de la vida, Caro. Si alguna vez cursa conmigo, la van a ver de par a par en conjunto dando clases. Dicha esa introducción, nosotras, bueno, soy Gretel, ya les dije que ya Bernie les dijo que trabajo en Disney como copy, ya hace como 3 años, particularmente para el área de tele y de lanzamientos de campañas de Disney, y bueno, después el área de diversidad e inclusión. Y antes de trabajar en Disney, les cuento mínimamente el recorrido, porque es interesante ser redactor y ser comunicador, porque uno puede como realmente no únicamente trabajar en agencias, sino en espacios donde haya cuestiones ideas para crear, historias para crear y mensajes para comunicar. Es más amplio que el mundo de agencia, el mundo del copy, supongo que el mundo de la tipografía también, ya les va a contar Ale, pero por eso hago esta mínima introducción. Trabajé 10 años en agencia, estudié periodismo y devine a publicista, porque me gustaba un poco más, siempre me gustó el mundo de la redacción, pero particularmente me di cuenta que me gustaba mucho más el mundo de las ideas que de la información, así que ese fue mi camino. Les recomiendo siempre seguir esas cosas que uno se va dando cuenta y nada, puede ir girando y virando un poco el volante a medida que va creciendo profesionalmente, y siempre puede ir descubriendo nuevos lugares y áreas de expertise. Y bueno, luego de 10 años en diferentes agencias, la última fue Young & Rubicam, me fui para Disney, ahora trabajo en tele, en la parte de lanzamientos de películas, como les dije. Dicha esta breve introducción, voy a ir un poco con los statements de por qué aprender a redactar en un mundo que no siempre quiere leer o no nos lee completamente. Siempre con Caro, y la voy a mencionar bastante porque, como les dije, hago básicamente toda mi profesión con ella, siempre estamos en esto de buscar la síntesis porque la gente no lee completamente todo. Y creo que esa es una de las grandes razones por las cuales vine a hacer copy y no me quedé tanto en la escritura más amplia como es el periodismo, porque es esto, es poder comunicar una idea en pocas palabras. Muchas veces termina siendo incluso más complejo de poder comunicar una idea en un artículo. No es una competencia igual, ambos oficios son hermosos. Pero bueno, uno de los primeros statements que tengo es que, porque quieras o no, todo el mundo que sabe leer, lee. Es imposible, y es un ejercicio, no leer. Uno anda por la vida leyendo aunque no quiera leer, sobre todo las vías públicas, sobre todo los mensajes, sobre todo cuando uno tiene el celular, cuando alguien tiene el celular dado vuelta y le los mensajes sin querer leérselos y decís, ay, perdón, te estaba viendo el celular. Pero cuando uno ve algo, lo lee.
quiera o no. Por eso es importante que, obviamente, como redactores, cuando expresamos mensajes, nada, nos hagamos bien, porque la gente es algo inevitable que va a hacer leer. Eso es una de las primeras cosas con las cuales uno dice, no, la gente no lee aunque no quiera hacer. Y leemos mucho más de lo que pensamos. Por ahí no leemos en los mismos formatos que leíamos en otros momentos. Por ahí, no sé, Ale, ¿vos cuántos libros leíste en tu último año? Perdón que me meta en tu vida personal. Muy pocos. No, sí, 3, 4. Bueno, 3, 4, es un poquito para la ¿Con vida promedio? ajetreada que tenemos. No sé, ¿vos? ¿Cuántos leíste años? Sí. No, 1 o 2. Ok, sí, perfecto. Pero piensa que con estas cosas, la gente ya no lee tantos libros o no le presta tanta atención a las cuestiones de redacción, es como que el oficio por ahí no parece tan entretenido como en una vida actual en que lo audiovisual y lo visual cobró mucho más presencia que las letras. Pero, aunque no lo crean, leemos muchísimo más de lo que piensan, o de lo que, no me puedo meter en sus mentes, pero es como el sentido común de lo que se dice. ¿Por qué? Porque yo quiero que hagan el ejercicio de sacar sus celulares y fijarse cuántos mensajes tienen desde que empezó la clase de recién, y fijarse si uno lo está leyendo constantemente, comunicando constantemente a través de las palabras, y redactando constantemente. Te digo que te vengas a anotar en las materias de redacción para poder escribir buenos mensajes, pero te digo que es algo importante para poder comunicarte en la vida, sobre todo en esta vida donde, bueno, ahora tenemos los audios, pero la verdad es que hay mucha gente que no quiere recibir tus audios, sino que quiere recibir mensajes que se entiendan claros, concisos y cortos. Así que cada vez la vida está mirando más a comunicarse de una manera redactada, aunque pensemos que la gente ya no lee porque no lee libros. Ese es el primer mito que voy a quitar, por los cuales me parece que redacción es una carrera relevante. Entonces la pregunta es esta: si dedicamos tantas horas de nuestros días a leer y escribir, ¿no es mejor que lo hagamos bien? Y mucho más si nuestra profesión o nuestro oficio es ser redactor o redactor. Nadie quiere caer en este flagelo de que hoy en día leemos todo un montón de memes mal escritos y después no nos acordamos cómo se escriben las palabras de verdad. Era como, ay, pará, esta palabra no existe. Así que esa es una de las principales. La primera idea de por cual la redacción todavía es algo relevante y ser copy es algo súper relevante en la actualidad. Otra cosa importante de por qué dentro de la redacción y del oficio es importante encontrar las palabras que necesitamos para poder comunicar realmente lo que queremos. Y sobre todo desde la publicidad lo primero que utiliza la comunicación, lo que utiliza es justamente una estructura argumental de persuasión. Nosotros como publicistas, más allá de transmitir una idea, queremos transmitir una idea de una manera creativa. Obviamente queremos, el fin desde marketing es vender un producto o servicio, obviamente cobrar una cuestión de una campaña, comunicar cosas relevantes, pero para conseguir la relevancia hoy en día sabemos que la herramienta es la persuasión, como fue siempre la publicidad, y sobre todo el entretenimiento. La gente no tiene ganas de leer cosas porque sí, y menos publicidades. La publicidad, creo que en su momento, aquí me pongo un poco de historiadora, su momento tenía otro espacio dentro de lo que era el espectro de comunicación, donde uno tenía las cosas más separadas. Estaba la comunicación de la información, diarios, revistas, la tele, la radio, y uno tenía la publicidad, que la publicidad se acercaba mucho a una retórica más metafórica. Yo siempre cito a Mad Men porque tiene un buen recorrido de cómo fue menguando y creciendo la manera de comunicar dentro de lo que es el oficio de la publicidad, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, todos estos márgenes se fueron como corriendo, y en un momento donde la publicidad cobraba un mensaje relevante y tenía una funcionalidad un poco más
estructurada y que sabías que esto era publicidad, creo que muchas áreas se empezaron a nutrir de lo que es la publicidad y el entretenimiento sobre todo. Entonces a veces uno lee una noticia que no sabe si es una publicidad o una noticia. Uno ve un TikTok que no sabe si es un TikTok de un influencer que está vendiendo algo o si es un TikTok de alguien amateur que está haciendo contenido. Uno lee un titular y un titular está redactado no a modo informativo, sino que está redactado a modo publicitario. Los clickbait. El clickbait es esto. Entonces, todo es como que empezó a tomar esto de publicitarse y persuadir. Todos los mensajes en todas las áreas empezaron a tomar poco a poco esto de yo ya no tengo solo la función de informar, tengo la función de informar, pero de competir con las otras empresas que están informando y de dar este mensaje con esta redacción, con esta estructura. Obviamente, informar y ser veraz y trabajar con la verdad, o por lo menos la construcción de la realidad, que hablamos de las noticias, pero además tengo toda la funcionalidad de poder persuadir que esta nota va a ser mejor que la de al lado. Entonces, en definitiva, es buenísimo, porque como copies tenemos mucho más trabajo, porque obviamente todos quieren persuadir desde la redacción, pero también tiene su arma de doble filo, porque no solamente competimos con mensajes publicitarios, competimos con todos los mensajes que hay en el mercado. A vos te debe pasar lo mismo, porque es algo que pasó a nivel comunicacional. Todos los mensajes y las estructuras de mensajes fueron virando hacia la persuasión. Por eso es muy importante tener en cuenta esto a la hora de la redacción, porque uno no está compitiendo solamente con el producto y la campaña que quiere armar, y con el concepto que está armando, y con la competencia, el benchmark que uno tenga desde el área donde esté trabajando esa campaña, sino con todo el resto de los mensajes en esta vertiginosidad de hoy en día. Con lo cual, nuestros mensajes tienen que ir cambiando, no solo la persuasión, sino una redacción, ¿cómo decirlo?, pregnante, rápida, y que además sea asertiva a lo que queremos comunicar. Y eso es una de las grandes cosas que me encanta dentro de, por ejemplo, el armado de conceptos. Un concepto no tiene más que una línea. Y en una línea no es un párrafo, no es un artículo, muchas veces ni siquiera tiene un apoyo visual, más allá que después, obviamente, cuando uno expande la campaña, la idea es darle todo el apoyo visual, sino que son palabras en su combinación exacta que dicen el mensaje exacto que se necesita. Y eso es una de las cosas que lo más creativo que uno puede hacer. Con pocas palabras, realmente dar un mensaje que perdure tanto en el tiempo si lo logra, ¿no? Así que esto es una de las grandes cosas, y es por las cuales, nada, tenemos que cada vez perfeccionarnos más desde el oficio para lograr este wow moment. Acá, por ejemplo, y hablando un poco, ¿no?, de la historia, imagínense leer esto. Esto es un aviso que antes, tiempos de los 50s, 60s, cuando la publicidad tenía mucha más relevancia desde lo escrito, la gente veía esto y es un aviso, y probablemente lo leía entero, y probablemente tenía la funcionalidad. Esto se llama en publicidad, en redacción, long copy. Hoy en día, antes, estos long copies era algo que funcionaba muchísimo, se utilizaba muchísimo como una pieza súper común en publicidad. Hoy en día esto es, nada, una pieza para premio donde uno tenga el titular que te llame la atención y después alguien lea el primer párrafo, el segundo, y capaz que no lo leen más. Es una estructura para llamar la atención, pero no es una pieza que funcione en ese sentido, en el sentido que funcionaba en otra época. Por eso, y a esto voy, hacia la búsqueda de la síntesis. Es algo que cada vez prevalece más, y que cada vez es más complejo y más interesante a la hora de generar nuestros copies.
Bueno, vamos con la razón 3, porque ya me fui por las ramas, perdón. Me encanta hacer esto. La tercera razón es, ¿se está dibujando algo? ¿Puede ser? Vale, nada, veía como una manchita. Bueno, y ahí me voy a poner un poco más profesora Ciruela, porque esto, en las clases y en redacción muchas veces uno piensa que es solo la idea, ¿no? Como, bueno, tengo una buena idea, ya está, con eso voy a hacer la mejor campaña. Y la verdad es que el software no tiene únicamente que ver con las ideas, aunque obviamente trabajando en publicidad la idea siempre manda, sino que tiene que ver con la manera correcta de escribir las cosas. Y en ese sentido, soy un poco fundamentalista de sí saber gramática, de sí saber dónde van los tildes y por qué van los tildes, en qué sustantivo, cuándo uso la coma y cuándo no. La típica pelea con la dirección de arte y el diseño gráfico de si me pones una coma, le vas a tener que poner el punto, porque si no, sí está mal escrito, si no podemos sacar, si quieren, toda la puntuación, pero veamos esto. Esto muchas veces ya es como que esto, el uso de la tecnología es como, bueno, ponemos solamente el signo de exclamación de cierre y no la apertura. Y la realidad es que no, la realidad es que hablando en español lleva esto, y hay reglas, y está bueno saberlas, y está bueno también para comunicar. Ortografía, puntuación, gramática. Conocer las reglas. Porque en definitiva, y muchas veces ha pasado a varias campañas donde un sí sin tilde y un sí con tilde te cambian todo el sentido de lo que querías expresar. Entonces, sepan que no solamente se van a crear buenos mensajes y si vamos a encontrar universos semánticos que sean interesantes y pertinentes para lo que queremos comunicar, sino que también va a haber una parte de lo que es la redacción que tiene que ver con esto. ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué esto puede llevar la coma acá? ¿Y por qué no lo va a llevar acá? ¿Y por qué va a ir un tilde o no va a ir un tilde? Pero así como también es esto, el conocer ortografía, gramática, incluso etimología de las palabras, abre un montón de sentido. Porque sabiendo etimología de las palabras, sabiendo de dónde viene esta palabra y por qué la puedo usar acá, sabiendo la estructura de las palabras y la estructura de las oraciones, análisis sintáctico, ya sé, me pongo muy fundamentalista con esto, pero uno sabe por qué va a usar un plural en un momento y por qué no lo va a usar en otro. Y esas cosas son importantes, sobre todo porque evitan ciertos errores que vemos diariamente, que pueden no solamente, o sea, quedar como, ay, qué terrible, sino que pueden hacer que nuestras campañas pierdan veracidad y pierdan verosímil, porque si uno no lo puede comunicar bien y tiene, no sé, un error de ortografía, por más de que uno lo revise se revisen en edición las cosas, pero la verdad es que cada vez el copy tiene más el oficio de ser su propio editor, y ya no hay en agencias las personas que te revisan toda la redacción para que tengan los tildes, sino que lo hacen uno mismo. En una agencia que fui sí había y que revisaba todo eso, pero cada vez no. Ahora, particularmente en mi trabajo, como soy la nerdy de la escritura, siempre vienen y me preguntan, acá, ¿por qué lleva tilde? ¿Dónde? ¿Por qué lleva tilde en este momento y en este momento no? Y es como así, perdón, es esto y esto y esto, pero porque, nada, tuve la tilde en un momento de mi vida. Entonces, soy bastante estructurada del lenguaje para poder expresarlo, pero la realidad es que un error de ortografía, un error de gramática puede hacer que caiga completamente la veracidad de una campaña. Ni hablar este tipo de mensajes que nos cruzamos todos los días, donde hay mensajes que es tipo, este es el baño, uno está en un bar y tiene las comillas en la parte del baño para resaltar la palabra y es como, ¿cómo le explico a estas personas que el uso de comillas no es así? Ahora yo no sé si esto es un baño o es una habitación secreta, Dios mío. Estas cosas pasan, está bueno saber aplicar la gramática, la ortografía y la puntuación, es algo que también como copies es importante y relevante. Bueno, vamos a la razón 3, es porque en un mundo que ya no le es importante escribir y saber hacerlo.
Perdón, la 4. Porque para contar las cosas bien, y esto me había spoileado un poquito antes, primero tenés que escribirlo mejor. Muchas veces, y de nuevo vuelvo a esto de cuando uno tiene una idea, está buenísimo. Está buenísimo el momento donde uno tiene una idea y dice como, esto va a recontra funcionar. Creo que encontré la solución a este brief. Y de golpe, uno tiene todo eso en la cabeza. Cuando vas a contarlo, no cierra. Es decir, pero te juro que ayer me cerraba. Te juro que ayer era perfecto esto. Y me cerraba. Y ese día no cierra. Bueno, muchas veces la realidad es que estamos determinados, estructurados. Ahí también tomo mucho de lo que es semiótica y semiología, teorías más filosóficas. Pero uno aprende a pensar cuando aprende a hablar, y uno empieza a estructurarse cuando aprende a escribir. Y la realidad es que cuando uno tiene una idea, lo mejor que puede hacer es bajar la tierra. ¿Y cómo bajar la tierra y hacer que pase por el cuerpo, por así decirlo? Redactándola. A mis alumnos, siempre que vienen con una idea genial y con un buen concepto, siempre les digo, bueno, vayan, está buenísimo, ¿escribieron el racional? No, vayan y escriban el racional. Y después escriban esto, después de escribir ese racional, escriban 5 veces más como dirían ese concepto, para tener las opciones. Porque la primera idea, primero, uno no se tiene que enamorar de la primera idea, tiene que ver un par más de que cuando hablo de idea, estoy hablando de redacción, así que estoy hablando un poco de conceptualizar. No se tiene que enamorar y tiene que ver cuántas opciones puede ocurrirse, se le pueden ocurrir a uno para que sea la exacta. Y la realidad es que escribir un racional, por las dudas, les explico que el racional de un concepto, por ejemplo, es, como la palabra lo dice, racionalizar un poco de dónde viene, por qué viene y dar una explicación de por qué ese concepto es pertinente para la campaña o para el producto que queremos comunicar o para el titular que queremos hacer. Cuando empezás a escribir la argumentación de por qué esa idea es buena, empezás a bajar la tierra, empieza a pasar por el cuerpo toda esta idea, porque uno la tiene que escribir, tiene que pasar por otros lugares del cerebro, y la verdad es que te empieza a estructurar y te empiezas a hacer las preguntas que por ahí incluso te haga o tu director creativo o el cliente o la persona de la marca de marketing, y la verdad es que te estructura. Entonces muchas veces yo le digo a mis alumnos que armen sus racionales, no para el otro, sino para ellos, para que ellos primero puedan comprender toda la dimensión que puede cobrar ese concepto que armaron. Y no tiene que ver con que me parezca como un concepto acertado o no. Tiene que ver con que pasen todos los interrogantes hacia la escritura para que uno pueda entender si realmente eso funciona para uno. Y después poder persuadir al otro de que eso es, y ese es el concepto correcto. Y después nada, hacerlos escribir 5 conceptos, porque no solamente porque soy una pesada, sino porque uno nunca se puede quedar con la primera idea, uno tiene que tener... Después, por ahí, escribiste 5 maneras de 5 wordings de ese concepto y te quedaste con lo primero que pensaste. Pero vas a estar mucho más convencida de que lo primero que pensaste estaba bien y era lo que vos querías, por lo menos comunicar. Vas a tener mucha más seguridad para contarlo. O te vas a dar cuenta que no era esta palabra, era otra, porque esta es la palabra acertada que necesitaba. Y a veces estás cuestionando una palabra, ¿no? Y eso es zafado cuando pasa eso. Bueno, ideas claras, un poco lo que venía diciendo, los mapas conceptuales, las listas, los párrafos, esto de buscar las palabras. Muchas veces puede parecer sencillo, pero y acá tenemos el ejemplo de McDonald's, que McDonald's me encanta, ¿no? En español. Siempre en redacción lo damos en español, porque realmente, bueno, es el idioma que compartimos con la mayoría de la clase, y para primero saber escribirlo en inglés, está bueno también saber escribirlo en tu lenguaje nativo, ¿no? McDonald's
no dice me copa, ni me gusta, ni me parece rico, sino que dice me encanta. Y eligió esa palabra. Debe haber hecho, conociendo la empresa, 890.000 estudios de por qué me encanta, es más pertinente que me copa, que sería más coloquial y para Argentina, o me gusta. Y estas palabras, que son las justas para la marca, que después uno piensa, no podría haber sido de otra manera, sí, podría haber sido de 20.890 maneras. Hay muchas maneras de decir que algo te gusta. Y más en español, que tiene tantas palabras, y tantos adjetivos, verbos. Pero la realidad es que para encontrar la palabra justa uno tiene que, por ejemplo, armar universos semánticos. ¿A qué me refiero con universos semánticos? Es decir, si estamos hablando de comida, y bueno, tenemos palabra delicioso, tenemos palabra me gusta, hay palabras que están relacionadas particularmente con el mundo de la comida, y que quieren decir que algo te gusta, pero con el mundo de la comida. Y hay palabras que, si estoy hablando de celulares y de tecnología, la palabra delicioso no tiene nada que ver. Armar universos semánticos son cadenas de sentido, muchas veces, y si estoy trabajando con algún producto, es simplemente empezar a escribir palabras que te relacionen con ese mundo que rodea el producto. Y después tenés como una batería de palabras que podés empezar a combinar hablando de cocina como si fuera una receta. Pero es encontrarlas, es buscarlas. Por eso muchas veces lo pueden hacer en sus notes, en sus celulares, donde quieran. Yo sé que hay muchos centennials que ya no usan sus cuadernos. Yo todavía tengo mi cuaderno. Pero muchas veces, aunque a veces debo admitir que empecé a usar las notas del celular. Ya fue millennial, así que tengo ese híbrido. Pero bueno, es esto, anotar las cosas, escribir las cosas. Creo que le sirve no solamente a los copies, sino que a todo eso un poco, ¿no? ¿Vale? Todos. Cualquier idea, ya sea gráfica o ¿Qué pasa? conceptual, anotarla y volver sobre ella Una parte. y poder releerla es un ejercicio creativo fundamental. Así que bueno, las palabras nos estructuran pensamientos. Muchas veces escribirlas, escribir racionales, escribir argumentos, escribir modos de persuadir, no es primero es para uno y después es para el otro, pero sobre todo primero es para uno. Bueno, vamos con el siguiente statement, que es escribir menos, y esto hablaba un poco de la síntesis, muchas veces dice muchísimo más, muchísimo más. O sea, es esto lo que les decía antes. Muchas veces es mucho más fácil escribir un párrafo o una carilla de 500 palabras explicando algo que explicar algo en un Word. Un Word es un formato que se explica todo como en 3 pasos. Después hay bastantes variables, pero donde vos tenés el problema, la solución y la ejecución. O dicho de diferentes maneras, todo eso está en inglés, pero es eso, y es estructurar tu explicación a esos 3 pasos. O muchas veces volviendo al concepto y volviendo a just do it. O sea, son de Nike, el eslogan, que ya tiene 800.000 años y son las palabras exactas que no necesitan ni siquiera tener el logo, lo lees ni la marca escrita y ya sabés qué es esa marca. Para construir ese mensaje de tan pocas palabras y tan pregnante y tan durable, y tanta durabilidad en el tiempo, la realidad es que no es que alguien se levantó y dijo, ya, tú, listo, esto. No, hay todo un trabajo atrás, hay todo un trabajo de búsqueda conceptual, que es el trabajo principalmente de un copy. Encontrar las palabras exactas para decir en lo mínimo posible, lo máximo posible, en sentido. Bueno, aquí tengo un comercial, pero en realidad es que estoy más charlatana que mostrarles la comercial. Bueno, acá tenemos a Chayanne, disculpen, pero no podía faltar en mi presentación, porque escribir es bien sexy, y acá no me estoy yendo para cualquier lado, no se preocupen. Sexy, con todas las letras bien puestas. Esto, lo bien escrito, vamos hacia este lugar de lo bien escrito. Un titular bien escrito es muchísimo más atractivo que algo que no tuvo mucha cabeza. Es esto de decirle, de nuevo, la elección no únicamente de palabras, sino de tono,
hablando de marcas, bueno, dentro de lo que es el universo del streaming, no es lo mismo el tono que usa Netflix que el tono que usa Disney, o que el tono que usa HBO. Y para encauzar un tono, el tono tiene meramente que ver con cómo estamos escribiéndolo. Y no hablo solamente de cómo se arma un tweet, sino de esto, de qué palabra vamos a usar. Netflix tiene Che Netflix, tiene una cuenta de Che Netflix, porque claramente habla de una manera y le servía mucho desde su actitud hablar en Argentina de una manera coloquial, usando el Che. A Disney nunca se le ocurriría armar un Che Disney, porque es un tono que no trabaja, que no le interesa trabajar tampoco, y a HBO o a Amazon Prime tampoco. Y la cuestión de tonos tiene que ver completamente con la elección de cómo redactar algo y de cómo decirlo. Y eso es también el trabajo del copy. Un copy a veces es un performer, que uno está diciendo, ok, hoy voy a hablar de esta manera, y no hablas como hablas vos. Hablas como habla la marca. Entonces, de golpe, entablas un personaje, entablas un papel donde estás redactando como redacta la marca. Cuando son marcas que tienen un montón de bagaje histórico, como, ok, voy a hacer la performer hoy de cómo habla Netflix o cómo habla Disney. Y es súper interesante porque básicamente a veces uno está hablando por la marca y está haciendo una performance de lo que la marca diría. No te digo que somos actrices ni actores, pero estamos por ahí. Porque hay que escribir como escriben determinadas marcas y bueno, dependiendo obviamente del lugar donde trabajes, muchos días un día vas a estar hablando súper, o unas horas vas a estar hablando, redactando súper institucional para una marca, o redactando un neutro, y a las 2 horas decís, bueno, tengo que setear el chip, me voy a tomar una taza de café, voy a setear y voy a escribir de otra manera, siendo otra persona. Pero bueno, ¿por qué sexy, no? ¿Por qué me iba hacia esto? Porque además de respetar todo esto, uno tiene que, y vuelvo a lo mismo, entretener. La verdad es que vivimos en un mundo del entretenimiento, incluso cuando estamos hablando de cosas serias. Y porque hay una competencia de mensajes rimbombante por todos lados, y para eso uno tiene que escribir de manera atractiva. Razón cierta. Porque para no escribir como lo hace el resto, tenés que saber qué es lo que es el resto. Y esto un poco va hacia las reglas. Hay reglas, hay estructuras de redacción, y eso es algo que cuando, perdón que hay que ser un poco autorreferencial en ese sentido, pero cuando salí de periodismo y me metí en el mundo de lo que es la publicidad, de ser copy, la verdad es que tuve muy buenos directores creativos que fueron muy buenos profesores también para mí, y era como, no, bueno, pero está muy bien la idea, pero este guión estaría bueno encontrarle la estructura. No entendía mucho cuando me hablaban de la estructura, ¿no? Por ahí desde lo visual es un poco más común, es decir, pero la realidad es que cada género literario, cada género audiovisual, cada guión de comerciales, aunque sea de 30 segundos, tienen determinadas estructuras que son casilleros donde uno puede meter las ideas para contarlas de mejor manera. No sé, dentro de los guiones tenemos viñeteros, tenemos los manifiestos, y son estructuras de sentido que nos van a servir un montón para ver si yo quiero hacer el lanzamiento de una marca, voy a redactar un manifiesto, porque quiero que la marca hable desde sí, de un lugar épico. Y si yo quiero contar más una campaña que genere como identificación, y voy a usar un viñetero. Un viñetero es algo que ven todos los días en la tele, aunque ya no vean tele la mayoría, pero que ven en YouTube. Que un viñetero es cuando uno tiene como varios insights y varias situaciones que le van pasando a diferentes personas. En 30 segundos, esos insights en diferentes personajes hasta que cierra con tu concepto. Eso es algo tan sencillo como un viñetero. Bueno, eso es una estructura de redacción, eso es una regla. Con lo cual no quiere decir que no pueda una ser creativa. No, una tiene su historia, pero uno tiene un montón de contenedores de sentido donde puede expresar de mejor manera las cosas. Y los mensajes que quiere comunicar.
Nosotros nos nutrimos mucho desde redacción, más ahora yendo más a la parte de guión y de audiovisual, obviamente de lo que es el cine, de lo que es, bueno, hoy en día las series, más que las películas, pero también las películas, que tienen estructuras, todo tiene estructuras. El género de terror tiene una estructura marcadísima, donde sabés dónde va a estar la atención, donde sabés qué tipo de personajes va a haber, cómo van a hablar. Esas estructuras son reglas que están buenísimas para utilizar, que son reglas que está buenísimo aprender a nivel estructural, no porque vayan a ser como, no sé, una jaulita para tu creatividad, sino todo lo contrario, porque son cosas que cuando uno tiene que armar un spot, que cada día son más cortos, porque antes nos cruzábamos spots de 2 minutos, pero la realidad es que hoy en día hacer uno de 1 minuto con suerte es un montón. Nada, tiene estructuras de sentido de las cuales se va nutriendo para poder contar en poco tiempo desde una estructura lógica una idea creativa. Así que las reglas están muchas veces para romperse, para desordenarse, pero también están para conocerlas porque nos pueden dar muchas herramientas para poder expresar lo que queremos. Por ejemplo, y vamos a, acá tengo una campaña que muchos ya conocerán, es del Mundial pasado, que es la de No mires Netflix. Netflix sacó una campaña donde llenó toda la ciudad con mensajes, por lo menos acá en Buenos Aires, con mensajes de no mires Netflix, que no estaba firmado por la marca, pero bueno, decía Netflix en la misma vía pública, ¿no? Pero estaba todo este teaser, esta manera teaser, donde no sabía si era Netflix que lo estaba diciendo o era alguien que te estaba diciendo realmente que no mires Netflix. Y era un boicot contra ellos. La realidad es que hay una regla en publicidad que siempre la marcan muchísimo en copies, son muchas personas que por ahí, muchas personas por ahí de marketing que te dicen, no vayamos por la negativa, no está bueno ir por la negativa, tenemos que transmitir mensajes positivos, ¿no te pasó? Sí. 1000 veces, tipo, aunque vean el no, pero es como, este no dice no, en realidad estoy diciendo sí, pero no. No vayamos por la negativa. No está bueno. Es como una regla que se tatuó la gente, y que ya no se puede decir nada, que ni siquiera es negativo, solo dice no, o pero. Y es como, bueno, esto es un gran ejemplo de que cuando conoces la regla, pero tenés una buena idea para poder romperla, lo tenés que hacer. No te apegues a las reglas, pero simplemente conocelas. Primero para poder persuadir y decir, yo sé que me vas a decir que empieza con un no y no lo vas a querer, pero te juro que vamos por ahí. Y segundo, porque nada, cuando uno conoce las reglas puede también hacer otras combinaciones que sean disruptivas frente a eso, pero si uno no las conoce no puede ser disruptivo. Si uno no sabe qué es la norma, no puede hacer algo disruptivo. Entonces, un poco vamos por ahí con las estructuras. Les enseñamos estructuras narrativas, estructuras de sentido, para que después las rompan, pero las conozcan y sepan que las están rompiendo. Porque si no sabes que rompiste, no vale. Es una casualidad, no una causalidad. La razón 8. Porque capaz que te pasa como me pasó a mí, o como le pasó a Caro, que escribir te termina gustando, te termina emocionando, y puedes estar casi 1 hora hablando del oficio de lo que es escribir y tratando de decir, tipo, ojalá que haya cada vez más redactores y redactoras, porque es una profesión y un oficio increíble, súper interesante, súper divertido, por más de que uno piense que estamos escribiendo, ¿no? La realidad es que es un espacio súper creativo, y siempre trabajando en conjunto expande interdisciplinariamente, expande muchísimo más. Pero bueno, un poco decirles esto, uno no nace, uno por más de que sea algo que hacemos desde muy chicos, desde que aprendemos a leer y escribir, el oficio de ser copy no tiene únicamente que ver con aprender a leer y escribir o saber hacerlo, sino que tiene que ver con muchísimo más, tiene que ver, y siempre marco un poco esto, de que está buenísimo, yo estudié comunicación, estudié periodismo y publicista, que no tenemos que olvidar que también ser copy
además de una profesión donde está buenísimo especializarse, es un oficio. Lo que tiene el oficio es la experiencia y es la práctica. Entonces, el trabajo de copy va a ser, y como todos los oficios, ¿no? Escribir 10 veces algo hasta darte cuenta que esa es la manera. Redactar 5 veces el racional hasta pensar que esa es la manera. Agarrar el guión y decir, voy a armar este guión de manera de manifiesto y también voy a armarlo de manera viñetera y voy a ver con cuál me quedo. Y no porque eso sea como, viste, cuando te mandan a hacer ejercicios, hagamos el ejercicio. Sí, es un ejercicio creativo. Decir, voy a cambiarle de estructura a este guión y voy a transformar la misma historia en 3 estructuras diferentes. Eso les va a generar una cintura, una flexibilidad que no solamente les va a servir, obviamente, para escribir cada vez mejores guiones o conceptos, sino también para expandir un poco esto de la combinación de sentidos que uno puede hacer desde las diferentes reglas, estructuras, universos semánticos, palabras que uno pueda encontrar. Y eso es algo que uno va cobrando cada vez más, no únicamente leyendo teoría, sino practicando muchísimo, haciendo cada vez más, o sea, esto, practicando, escribiendo. Uno no deja de aprender a escribir, a hacer copy, si no escribe. Y si no escribe 80 veces, por ahí la misma idea. Y eso, bueno, sí, así, espero no haberlos espantado, pero es un poco esto, en a lo que me remito con el oficio. Y después aclarando un poco, que es algo que ya lo he dicho, que no tiene que ver que uno sea copy únicamente para trabajar en publicidad, sino que es algo que se expande mucho, mucho más allá de este área. Sirve un poco para todo, le recomiendo, o sea, si te interesa planning y estudia copy, si te interesa dirección de arte y una materia de copy está buenísima, así como también a mí como copy una materia que tenga que ver desde dirección de arte, aprendí muchísimo de trabajar con editores de audio y video, aprendí muchísimo de trabajar obviamente con mis duplas creativas que he tenido en su momento. Ahora no trabajo a modo de dupla, pero trabajo así con varios equipos audiovisuales. Y también aprendí muchísimo, incluso, o sea, desde mi dirección de arte, sino desde el diseño gráfico, trabajando con diseñadores gráficos, por ahí no, es un poco más expansivo, pero también específico dentro de lo que es la dirección de arte. Y bueno, un poco de eso. La verdad es que trabajar interdisciplinariamente es importante, es buenísimo, es necesario, pero además, nada, desde la redacción lo que les puedo decir es que, siendo incluso orientándose mucho más a dirección de arte, está buenísimo aprender a estructurarse el pensamiento desde la escritura. Se los recomiendo a todos, no solamente porque soy redactora. ¿Preguntas?